La madre de agua. Siempre pensé que las antigüedades guardaban historias. No sabía que algunas guardan rencor. Todo empezó con esa maldita tina. Una bañera antigua de patas, de esas que ves en las películas y piensas, ¡qué elegancia! La encontré en un mercado de pulgas a las afueras de la ciudad, oxidada y sucia, pero con una majestuosidad que me llamó. El vendedor, un viejo con más arrugas que un mapa de carreteras, me la dejó a un precio que era prácticamente un regalo. «Llévesela, joven», me dijo con una sonrisa desdentada. «Pero tenga cuidado, a veces las cosas viejas no les gusta cambiar de dueño». En ese momento sus palabras me parecieron el típico discurso de vendedor para darle un poco de mística a su chatarra. Ahora sé que era una advertencia. Mi apartamento es pequeño, un espacio de soltero en el corazón de la ciudad. La tina apenas cabía en el baño, pero una vez instalada y restaurada, se convirtió en la pieza central de mi hogar. Me sentía orgulloso de mi hallazgo, del trabajo que le había dedicado. Las primeras semanas fueron de pura vanidad. Le tomaba fotos, se las mostraba a mis amigos, me jactaba de mi buen ojo para las gangas. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Todo comenzó con ruidos, un crujido en el suelo de madera del baño en medio de la noche. Al principio no le di importancia. Es un edificio viejo, me decía. La madera se expande y contrae. Luego, empecé a escuchar el goteo de una llave. Me levantaba, entraba al baño y cerraba bien la llave de la tina. Pero al volver a la cama, el goteo regresaba, insistente, como un dedo golpeando mi cráneo. Cambié el empaque de la llave, la ajusté hasta casi romperla, pero el goteo persistía, siempre en la quietud de la noche. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un chapoteo. No un goteo, sino un chapoteo, como si alguien estuviera moviendo la mano en el agua. Se me heló la sangre. Me levanté de la cama, el corazón martillándome el pecho, y caminé lentamente hacia el baño. La puerta estaba entreabierta y una luz pálida como la de la luna se filtraba desde adentro. Asomé la cabeza y vi la tina. Estaba llena de agua hasta el borde. El agua estaba quieta, como un espejo oscuro reflejando el techo. Pero yo no había llenado la tina. Vivo solo. Corazón, desbocado, manos, sudor, mente, grita, busca, explicación. No hay. Cerré la puerta del baño con un portazo y me encerré en mi habitación. No dormí en toda la noche. A la mañana siguiente, con la luz del sol inundando el apartamento, me sentí como un idiota. Debí haberla llenado y no me acuerdo, me dije, aunque sabía que era una mentira. Una fuga, una maldita fuga. Pero no había ninguna fuga. El suelo estaba seco. Los días siguientes fueron una tortura. El goteo, los crujidos, los chapoteos se hicieron más frecuentes. Empecé a sentirme como un extraño en mi propia casa. La tina, que antes me parecía tan elegante, ahora me resultaba monstruosa. Sentía que me observaba, que me juzgaba. Dejé de usarla. Me duchaba en el gimnasio, en casa de amigos, en cualquier lugar menos en mi baño. Una tarde, después del trabajo, encontré la puerta del baño cerrada. Yo siempre la dejaba abierta. Intenté abrirla, pero estaba atascada. Empujé con todas mis fuerzas, pero no se movía. Llamé a un cerrajero, un tipo corpulento con cara de pocos amigos. Le tomó casi una hora forzar la cerradura. Cuando finalmente la puerta se abrió, el olor a humedad y a flores podridas nos golpeó como una bofetada. El baño estaba inundado. El agua turbia y verdosa cubría el suelo y se filtraba por las paredes. Y en el centro de todo la tina, rebosante, con una capa de moho verde flotando en la superficie. El cerrajero me miró, negó con la cabeza y se fue sin decir una palabra. Ni siquiera me cobró. Esa noche decidí investigar. Si iba a perder la cabeza, al menos quería saber por qué. Me senté frente a mi computadora y empecé a buscar información sobre la tina. No tenía marca ni número de serie, solo una pequeña placa de latón con un nombre grabado: Elisa. Busqué tina antigua Elisa,
leyendas sobre tinas embrujadas, cualquier cosa que pudiera darme una pista. Y entonces, en un foro de coleccionistas de antigüedades, encontré una historia. Una leyenda de un pequeño pueblo costero sobre una mujer llamada Elisa, que se había ahogado en su tina en la noche de bodas. Su novio, un marinero, se había ido al mar y nunca había regresado. La leyenda decía que el espíritu de Elisa, la madre de agua, seguía esperando a su amado y que su tina era el portal entre el mundo de los vivos y el de los muertos. No puede ser coincidencia. Locura. Pero la tina. El agua. Elisa. Al día siguiente volví al mercado de pulgas. El puesto del viejo estaba vacío. Pregunté por él, pero nadie parecía conocerlo. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Regresé a mi apartamento, derrotado. La tina seguía allí, llena de agua sucia. Empecé a vaciarla cubo por cubo. Era un trabajo agotador y nauseabundo. Cuando casi había terminado, vi algo en el fondo. Algo brillante. Metí la mano en el agua helada y saqué un anillo. Un anillo de oro con una pequeña esmeralda. El anillo de compromiso de Elisa. En ese momento la puerta del baño se cerró de golpe. Me quedé a oscuras, solo con el sonido de mi propia respiración. Escuché un susurro, una voz de mujer, suave y melodiosa, que parecía venir del agua. «Devuélvemelo», susurró. «Es mío». Grité. Grité como nunca antes en mi vida. Grité hasta que me dolió la garganta. Grité hasta que las lágrimas me nublaron la vista. Y entonces, la puerta se abrió. La luz del pasillo me cegó por un momento. Cuando mis ojos se acostumbraron, vi a mi vecina, la señora Rodríguez, parada en el umbral, con una expresión de pánico en su rostro. «Hijo, ¿estás bien?», me preguntó. Escuché un grito. No supe qué decirle. ¿Qué podía decirle? ¿Que estaba siendo acosado por el fantasma de una mujer ahogada? Me habría tomado por loco. Así que le dije que había tenido una pesadilla, que todo estaba bien. Ella no pareció muy convencida, pero se fue. Esa noche no pude dormir. Me senté en el sofá de la sala, con la luz encendida, mirando la puerta del baño. Sabía que ella estaba allí, esperándome. Sabía que quería algo de mí, pero no sabía qué. ¿Alguna vez han sentido que un objeto en su casa no les pertenece? ¿Que tiene un dueño anterior que lo reclama? Cuéntenme en los comentarios si alguna vez han tenido esa sensación. Los días siguientes fueron un infierno. La voz de Elisa me susurraba al oído, me llamaba por mi nombre. La veía en los reflejos, en los espejos, en las ventanas. Su rostro pálido, sus ojos verdes llenos de tristeza y de ira. Empecé a perder la noción del tiempo, de la realidad. Dejé de ir a trabajar, de contestar el teléfono. Me encerré en mi apartamento, prisionero de mi propia casa. Una noche estaba sentado en la cocina, bebiendo una taza de café frío, cuando escuché un ruido en el baño. Era un sonido diferente, no era un goteo ni un chapoteo, era un canto, una melodía triste y hermosa, como el canto de una sirena. Me levanté y caminé hacia el baño, como un autómata. La puerta estaba abierta. La tina estaba llena de agua limpia y cristalina, y en el agua flotaba una mujer. Era Elisa. Su cabello dorado se extendía por el agua como un halo. Sus ojos verdes me miraban con una intensidad que me atravesó el alma. Me sonrió, una sonrisa triste y anhelante, y me tendió la mano. «Ven conmigo», me dijo. «He esperado tanto tiempo». Y yo quería ir. Quería sumergirme en el agua y olvidar todo el dolor, toda la soledad. Pero entonces recordé las palabras del viejo del mercado de pulgas. A veces las cosas viejas no les gusta cambiar de dueño. Y comprendí. Ella no me quería a mí. Quería a su marinero. Y yo solo era un sustituto. «No soy él», le dije con la voz temblorosa. «No soy quien buscas». Su sonrisa se desvaneció.
Sus ojos se llenaron de furia. El lago de la tina empezó a agitarse, a formar un remolino. La habitación se llenó de un viento helado que apagó la única vela que iluminaba la estancia. Me di la vuelta y corrí. Corrí como si mi vida dependiera de ello. Corrí por el pasillo, bajé las escaleras de 2 en 2, salí a la calle y no me detuve hasta que estuve a varias cuadras de distancia. Nunca volví a ese apartamento. Dejé todo atrás, mi ropa, mis muebles, mi vida. Empecé de nuevo en otra ciudad, con otro nombre, pero nunca he podido olvidar a Elisa. A veces, en las noches de lluvia, creo escuchar su canto en el viento. A veces, cuando me miro en el espejo, veo sus ojos verdes mirándome desde el fondo de los míos. Sé que ella sigue allí, en ese apartamento, en esa tina, esperando a que alguien cometa el mismo error que yo, esperando a que alguien se enamore de su belleza y de su tristeza, esperando a que alguien la libere de su soledad. Y sé que algún día alguien lo hará, porque el amor y la muerte son 2 caras de la misma moneda, y a veces es difícil saber cuál de las 2 es más fuerte. El guardián rencoroso. Siempre pensé que la antigüedad guardaba historia. No sabía que algunas cosas guardan rencor. Mi nombre es Daniel y soy, o más bien era, un coleccionista de artefactos. Un hombre que encontraba belleza en el eco del pasado. Pero ahora sé que hay ecos que es mejor no escuchar. Todo comenzó cuando adquirí una pieza única, un Moai Kaba Kaba, una estatuilla de madera de Toromiro, traída directamente desde la isla de Pascua. Mi apartamento en la ciudad, un espacio moderno y minimalista, se sentía de pronto anacrónico con la llegada de esa figura. Era una representación grotesca y esquelética, con las costillas marcadas y una expresión de agonía perpetua. El vendedor, un hombre de piel curtida por el sol y ojos que parecían haber visto demasiado, me advirtió con una seriedad que en su momento me pareció teatral. No es un simple adorno, señor. Es un guardián. Un Aku-Aku. Trátelo con respeto, o él no lo respetará a usted. Me reí para mis adentros. ¿Un guardián? ¿Una estatuilla de madera? Yo, un hombre de ciencia, un escéptico por naturaleza, no iba a dejarme amedrentar por supersticiones. Coloqué la figura en un lugar de honor en mi estudio, sobre una repisa de caoba, y continué con mi vida. Los primeros días fueron normales. Admiraba la artesanía de la pieza, la forma en que la luz se proyectaba sobre sus costillas talladas, la expresión de sus ojos vacíos. Pero poco a poco, comencé a notar cosas. Al principio eran sonidos sutiles. Un crujido en el suelo de madera cuando no había nadie más en casa. Un susurro que parecía venir de la otra habitación, que yo atribuía al viento colándose por las ventanas. Cosas que tenían una explicación lógica, o eso me decía a mí mismo. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en mi estudio, escuché un ruido más claro. Las páginas de un libro que estaba sobre mi escritorio comenzaron a pasar, una por una, como si una mano invisible las estuviera hojeando. Me quedé paralizado, con el corazón martillándome en el pecho. Me levanté lentamente. Me acerqué al libro. Estaba abierto en una página que describía las leyendas de Rapa Nui, y en esa página había una ilustración de un Aku-Aku. Se me heló la sangre. A partir de esa noche, los fenómenos se intensificaron. Las luces parpadeaban sin razón aparente. Los objetos se movían de lugar. A veces, sentía una presencia en la habitación, una mirada fría y pesada sobre mi nuca. Comencé a investigar sobre los Aku-Aku. Descubrí que eran considerados espíritus guardianes de los clanes y las familias en la isla de Pascua. Podían ser benévolos, protegiendo a sus dueños de cualquier mal, pero también podían ser malévolos, castigando a aquellos que los ofendían o no les mostraban el debido respeto. Recordé las palabras del vendedor. ¿Había hecho algo para ofender al espíritu? No lo sabía, pero el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Dejé de dormir bien. Tenía pesadillas horribles en las que la estatuilla cobraba vida y me perseguía por los pasillos de mi apartamento. Una tarde, desesperado,
decidí contactar a un experto en folclore polinesio, un anciano profesor universitario que había dedicado su vida al estudio de estas culturas. Le conté mi historia, esperando que se riera de mí, que me dijera que todo estaba en mi cabeza. Pero no lo hizo. Me escuchó con atención, con una expresión de profunda seriedad en su rostro. Los aku-aku no son un juego, señor, me dijo. Son espíritus ancestrales, ligados a la tierra y a la sangre. No se puede simplemente comprarlos y exhibirlos como un trofeo. Hay que ganarse su favor. Hay que demostrarles respeto. Me explicó que según las creencias Rapa Nui, los aku-aku se alimentan del vapor de las ofrendas. Me recomendó que realizara un pequeño ritual, una ofrenda de comida y bebida para apaciguar al espíritu. Aunque mi escepticismo luchaba contra la idea, estaba tan desesperado que estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Esa noche, preparé una pequeña ofrenda de frutas y vino y la coloqué frente a la estatuilla. Encendí una vela y con voz temblorosa le pedí perdón al espíritu por cualquier ofensa que hubiera cometido. Le pedí que me dejara en paz. Durante unos días pareció que el ritual había funcionado. Los ruidos cesaron. La sensación de ser observado desapareció. Comencé a sentirme como yo mismo de nuevo. Pero fue solo una tregua. Una maldita trampa. ¿Alguna vez han sentido que un objeto en su casa no les quiere allí? ¿Que desea volver con su antiguo dueño? Escriban en los comentarios si alguna vez han tenido esa sensación. Una noche me desperté con un ruido ensordecedor. Un sonido gutural, animal, que venía de mi estudio. Me levanté de la cama, armado con un bate de béisbol, y me dirigí hacia la puerta. El sonido se hizo más fuerte, más amenazador. Era un sonido de ira, de furia contenida. Con el corazón en la garganta abrí la puerta de golpe. La habitación estaba a oscuras, pero a la luz de la luna que se filtraba por la ventana, pude ver una sombra moverse. Una sombra alta y delgada, con las costillas marcadas y una expresión de agonía. Era la estatuilla. Pero ya no era una estatuilla. Había cobrado vida. Se abalanzó sobre mí con una velocidad inhumana. Grité, un grito ahogado por el terror. El bate de béisbol se me cayó de las manos. Cerré los ojos, esperando el final. Pero no llegó. La criatura se detuvo a centímetros de mi cara. Podía sentir su aliento fétido, su aura de maldad. Y entonces, tan rápido como había aparecido, se desvaneció. La estatuilla estaba de vuelta en su repisa, inmóvil, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía que no estaba loco. A la mañana siguiente empaqué mis cosas y me fui de ese apartamento. Dejé todo atrás, incluyendo la maldita estatuilla. No me importaba. Solo quería escapar. Ahora vivo en un lugar nuevo, lejos de la ciudad, lejos de cualquier cosa que me recuerde esa experiencia. Pero no puedo escapar de los recuerdos. Todas las noches, cuando cierro los ojos, veo esa sombra, esa figura esquelética persiguiéndome en mis sueños. Sé que el aku-aku todavía está ahí fuera. Sé que me está buscando. Y sé que, tarde o temprano, me encontrará. Porque hay deudas que no se pueden pagar con dinero. Y hay guardianes que no perdonan. ¡Carajo! El reflejo maldito. Siempre pensé que las antigüedades guardaban historias. Lo que no sabía es que algunas guardan rencor. Todo comenzó con un espejo, antiguo, con un pesado marco de madera oscura y una pátina que hablaba de siglos pasados en silenciosa contemplación de vidas ajenas. Lo encontré en un mercado de pulgas en la Ciudad de México, donde entré por casualidad, escapando del calor del mediodía. El vendedor, un anciano arrugado de ojos descoloridos, me pidió una miseria por él. «Le traerá suerte, señor», me dijo con voz cascada, pero en su tono no había ni una sombra de convicción, más bien de alivio. Me llevé el espejo a casa, a mi apartamento alquilado en un barrio tranquilo de la ciudad. Lo colgué en el recibidor,
frente a la puerta principal. Encajaba perfectamente en la decoración, añadiendo un toque de antigüedad a mi morada de soltero. Los primeros días apenas le presté atención. Bueno, un espejo es un espejo. Refleja. ¿Qué más se le puede pedir? Las rarezas comenzaron poco a poco, con detalles apenas perceptibles que yo atribuía al cansancio y a una imaginación fértil. A veces me parecía ver una sombra moverse en el reflejo, aunque estaba solo en la habitación. Otras veces, escuchaba un llanto suave, como el de una mujer, pero en cuanto aguzaba el oído, se desvanecía. Ratas, pensaba. Es una casa vieja, seguro está llena de ratas. O los vecinos. Sí, claro, los vecinos. Simplemente sus paredes son muy delgadas. Luego desapareció mi gato, Félix, negro como el carbón, con ojos de esmeralda. Era mi único compañero en esta ciudad enorme y extraña. Lo busqué por todas partes. Revisé todos los armarios, miré debajo de la cama, recorrí todo el barrio pegando carteles con su foto. Se había desvanecido. Simplemente se había esfumado. Esa noche sentí miedo de verdad por primera vez. Estaba sentado en la cocina, bebiendo un café que ya se había enfriado y mirando a un punto fijo. De repente, desde el recibidor, llegó un sonido inconfundible. Me quedé helado. No había nadie en el apartamento. Lo sabía con certeza. ¿Quién anda ahí?, grité, y mi voz sonó patética e insegura. Silencio como respuesta. Solo él en algún lugar de la calle. Me levanté lentamente, agarrando una pesada sartén de hierro de la estufa. El corazón me latía como un tambor desbocado. De puntillas me acerqué al recibidor. En el espejo se reflejaba la habitación vacía. Nada. Estaba a punto de decidir que todo había sido mi imaginación cuando de repente lo vi. En el reflejo, de pie detrás de mí había una mujer. Llevaba un largo vestido blanco, empapado, que se pegaba a su cuerpo demacrado. Su largo cabello negro, enredado y húmedo, le cubría el rostro. Pero podía ver que estaba llorando, sin sonido, pero con una amargura que me heló la sangre. Me giré bruscamente. No había nadie. Volví a mirar el espejo. Ella seguía allí, en el reflejo, y me miraba directamente. Presa del pánico, salté hacia atrás, tropecé y caí. La sartén rodó por el suelo con un estruendo. Me levanté de un salto y, sin mirar atrás, salí corriendo del apartamento. Corrí hasta quedarme sin aliento. Me detuve solo a medio camino del centro de la ciudad, entre una multitud ruidosa, bajo la brillante luz de los letreros de neón. No volví a casa esa noche. La pasé en un hotel barato, donde no pude pegar ojo hasta el amanecer, sobresaltándome con cada ruido. Intenté encontrar una explicación racional, una alucinación, estrés, agotamiento, cualquier cosa menos un fantasma. Al día siguiente, armándome de valor, regresé al apartamento. El espejo colgaba en su lugar como si nada. Me acerqué, mirando con recelo mi propio reflejo. Nada. Solo mi cara, pálida y agotada. Quizás de verdad me lo había imaginado todo. Decidí que necesitaba distraerme. Llamé a mi amigo, Diego, y quedamos en un bar. Con una cerveza de por medio, le conté lo que había pasado. Me escuchó con semblante serio, sin interrumpirme. ¿Conoces la leyenda de La Llorona?, me preguntó cuando terminé. Negué con la cabeza. Es una vieja leyenda mexicana, comenzó Diego, sobre una mujer que ahogó a sus hijos en un río, enloquecida de dolor después de que su esposo la dejara por otra. Luego se ahogó ella misma, pero su espíritu nunca encontró la paz. Dicen que todavía vaga por las noches cerca del agua, llorando y buscando a sus hijos. Y si encuentra a otro niño, se lo lleva con ella. Un escalofrío me recorrió la espalda. Son solo cuentos, dije, intentando que mi voz sonara segura. Viejas historias para asustar a los niños. Quizás, se encogió de hombros Diego, pero toda leyenda tiene algo de verdad.
¿Dijiste que compraste el espejo en un mercado de pulgas? ¿Y si le perteneció a ella? Me reí, pero mi risa sonó nerviosa. Vamos, Diego, eso es una locura. Pero al volver a casa, ya no estaba tan seguro. Miraba el espejo y sentía que me devolvía la mirada. Algo frío y maligno se escondía en sus profundidades. ¿Alguna vez han sentido que un objeto en su casa no los quiere ahí? ¿Que quiere volver con su antiguo dueño? Escriban en los comentarios si alguna vez han tenido esa sensación. Los días siguientes transcurrieron con relativa calma. Intentaba no mirar el espejo, lo evitaba, pero sentía su presencia. Era como una herida abierta, un recordatorio constante de que no estaba solo en ese apartamento. Y entonces comenzó la pesadilla. Me desperté en mitad de la noche por un grito de mujer desgarrador. Venía del recibidor. Salté de la cama, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sabía que era ella, la Llorona. Con cuidado, me asomé desde mi habitación. En la tenue luz que se filtraba por la ventana, la vi. Estaba de pie frente al espejo, pero esta vez no en el reflejo. Estaba aquí, en mi apartamento. Ya no lloraba, gritaba. Era un grito de dolor insoportable, de desesperación y de furia. Se golpeaba contra el espejo, como si intentara atravesarlo. Vi cómo las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con el agua que goteaba de su pelo. Me quedé paralizado de terror, incapaz de moverme. Se giró bruscamente y por primera vez vi su rostro. Desfigurado por el dolor, con los ojos hundidos y llenos de una agonía eterna. Me miró directamente. ¿Dónde están mis hijos?, siseó. Y su voz fue como el susurro de las hojas secas. Yo no podía pronunciar palabra. ¿Tú te los llevaste? Dio un paso hacia mí y yo retrocedí. No, grazné. No sé dónde están. Inclinó la cabeza y en sus ojos brilló algo parecido a la curiosidad. No mientes. Puedo sentirlo. Pero tú puedes ayudarme. ¿Cómo?, pregunté, con la voz temblorosa. Están aquí, señaló con un dedo huesudo el espejo. No los deja ir. Los tiene atrapados, igual que a mí. Miré el espejo. Ahora podía verlos. 2 pequeñas figuras infantiles, apenas distinguibles en la turbia profundidad. Me extendían sus manitas, con los rostros contraídos por el miedo. Libéralos, suplicó la Llorona. Te lo ruego. Rompe el espejo. La miré a ella, luego al espejo. ¿Y si era una trampa? ¿Y si al romper el espejo la liberaba por completo? No puedo, dije. Su rostro se contrajo de furia. «Debes hacerlo», gritó, y su grito fue tan fuerte que me zumbaban los oídos. Se abalanzó sobre mí, pero logré esquivarla. Corrí a la cocina, con ella pisándome los talones. Agarré lo primero que encontré, un cuchillo. «Lárgate», le grité, apuntándola con el cuchillo. Se detuvo, mirándome con desprecio. «No puedes detenerme. Nadie puede. Encontraré a mis hijos, y si para eso tengo que llevarme a los tuyos». No terminó la frase. Simplemente se desvaneció, disolviéndose en el aire. Me quedé en medio de la cocina, temblando de pies a cabeza, aferrando el cuchillo. No sabía qué hacer. No podía romper el espejo. Tenía miedo de las consecuencias, pero tampoco podía dejar las cosas como estaban. Decidí que tenía que deshacerme del espejo. Al día siguiente lo descolgué de la pared, lo envolví en una manta vieja y lo llevé a un basurero. Lo arrojé a una montaña de basura, esperando no volver a verlo jamás. Regresé a casa sintiendo un alivio inmenso. Estaba seguro de que todo había terminado. Qué equivocado estaba. Esa noche me despertó un sonido familiar. Abrí los ojos y la vi. Estaba de pie, a los pies de mi cama. «¿Creíste que podías deshacerte de mí?», susurró. Me quedé helado.
No lo entiendes, dijo, y en su voz había una pena genuina. No puedo irme, no sin ellos. Levantó lentamente la mano y señaló la pared donde antes colgaba el espejo. Todavía está aquí, susurró, y siempre lo estará. Miré la pared y lo vi. Un reflejo apenas perceptible, pero visible. Como si el espejo se hubiera grabado en la propia pared, dejando su huella fantasmal. Y lo entendí. El peligro sigue aquí. No sé cuánto tiempo me queda. No sé cuándo volverá. Pero sé una cosa. No se detendrá hasta conseguir lo que quiere. ¿Y yo? Yo solo soy un hombre que compró el espejo equivocado.